Estados Unidos podía ese decoupling vivir con él. 8 y 2 de la mañana es la clave fundamental. Xi Jinping, que hoy amanece con una sonrisilla alrededor de cómo es Estados Unidos quien viene, quien intenta arreglar, quien intenta recuperar. Y ahí está Xi Jinping diciendo, bueno, ven, no soy un dictador. Menuda metedura de pata. Menuda metedura de pata diplomática de Joe Biden sobre Xi Jinping, que tiene que ahora mandar un peso pesado a Janet Yellen para intentar recuperar el estropicio armado después de aquella declaración. En una mañana en la que el mercado tiene una duda fundamental. ¿Sigue siendo alcista o los cantos de sirena? Está el inversor ahora mismo como Ulises, bien cogido al mástil para no escuchar lo que le dicen Bank of America, Morgan Stanley, etcétera, 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 en ese proceso, en ese camino. De tal manera que, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a intentar resolver con gráficos la fotografía que nos están presentando los analistas y que nos está dando el mercado. Primero, por lo que va sucediendo esta mañana. Mercado europeo en futuros, positivo. Fíjense cómo el VIX en 15, pero con una fotografía de que durante el día puede caminar, por lo que se ve también en futuros al entorno del 13-14, 13 largo 14, con lo que el VIX languideciendo, mercado europeo en positivo, mercado asiático en positivo, mercado americano prácticamente plano, 0,11 Nasdaq, 0,4488, el S&P 500, Dow Jones caída del 0,03. ¿Cuál es la fotografía que nos da? Más 16, más 32, más 16, más 32 en el año. Es decir, el crecimiento viene por la inteligencia artificial, el crecimiento viene sobre todo por el growth, el crecimiento viene por ese contenido tecnológico de posible burbuja en el entorno de la inteligencia artificial que nos está marcando el inicio del año. Petróleo, esperando más datos. 75,32, caída del 0,12 a estas horas. El Brent, West Texas, 0,14 negativo. 70,54, a la espera de ver cómo va el proceso de recesión, cómo va el soft landing, no landing, hard landing o depresión económica. Y fíjense el gas natural, donde sí se está viendo un movimiento de caída muy fuerte. En los últimos días en Alemania, donde el precio del gas en Europa se está desplomando, 3,25 hasta 2,70 el gas natural, caída del 3,25, gas natural siendo protagonista bajista. Oro prácticamente plano, 0,18% abajo hoy, 1926, fotografía del dólar fortaleciéndose, recupera el 102 con fuerza, 102,60 y 1,095, prácticamente plano, el euro en esta mañana. En una fotografía en la que la clave fundamental es entender, saber, conocer, ver por dónde puede ir la posibilidad de que el rally continúe. Nos dijeron el apocalipsis está nada más entrar en el 2023, cruzaremos el 23 y esto será un desastre, hemos cruzado el 23 y nos hemos puesto a bailar. Oiga, ¿pero dónde estaba el desastre? Vamos a ver en gráficos cómo se ve la fotografía en el fondo de este primer semestre que nos deja de qué manera, gráfico de Bloomberg, los mercados se están desconectando de la situación económica. Es decir, si miramos, estamos muy relacionados porque vamos a conocer PMIs en la jornada de hoy, hemos conocido el chino en el entorno del 50, vamos a conocer también el de Estados Unidos y vemos cómo los PMIs, línea roja, se están desacoplando del mercado desde octubre. Es verdad que a principio de año ya ha sido un festival. A principio de año es lo que les decía. Pase que va a caer, digo, no, paso que me ponga a bailar aquí. Esto es un festival alcista. De tal manera que tenemos manufacturas, crecimiento económico, disminuyendo frente a un comportamiento bursátil que es Ulises. Atado, bien atado, las sirenas cantando y Ulises con su barco para allá. Boom, 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 y las sirenas cantando, cantando, y están todos atados. En la tripulación, todos atados. Entendiendo que Ulises es la inteligencia artificial y el resto de la tripulación son el resto de mercados. De tal manera que lo que hay es un canto de sirena, que es una recesión económica que viene atenuada, sobre todo por dos conceptos desde el principio del año. La liquidez. Y el otro punto fundamental donde está viendo el mercado que hay mucho más recorrido y sobre todo mucha más resiliencia de la economía es el dinero acumulado por el coronavirus. Llega el coronavirus, hay un incremento del ahorro, hay una inyección económica brutal, los bolsillos de los ciudadanos se llenan hasta arriba, hasta el punto que ya no cabe más dinero y ahora estamos en el entorno de 480.000 millones que todavía quedan de la época del coronavirus.
se han perdido más de 2/3 del dinero que ha salido del bolsillo del ciudadano, porque la subida de tipos, porque la situación económica se la va quitando del bolsillo. Pero queda mucho. De tal manera que tenemos unos PMI cayendo, tenemos una fotografía del mercado que está como Ulises, bien atado al mástil y para arriba. En ese caso, Ulises hacia adelante, el mercado hacia arriba. Miren el siguiente gráfico, aquí hay un decoupling claro entre lo que pasa y la parte técnica del mercado. Seguimos siendo alcistas ya, pero es que lo que estás viendo, gráfico de Bloomberg, que nos dice cómo hay un recorte del beneficio empresarial a nivel global. Lo dice Citi, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en la revisión global. De tal manera que vemos cómo la revisión hacia abajo de los beneficios empresariales es la tónica habitual. Lo que pasa es que nos estaban diciendo que la revisión iba a venir antes, pero se está retrasando. ¿Qué elemento es clave en que se haya retrasado la previsión de caída de los beneficios empresariales? Ese dinero acumulado por el coronavirus, de los tiempos del coronavirus. Se ha agotado más de 2/3, pero quedan 480.000 millones de dinero todavía para aguantar la situación. Pero beneficios empresariales a nivel global ya empieza a darse la fotografía, pero fíjense, porque aquí veíamos también una disminución de los beneficios empresariales, con la excepción europea, de la que ya no hay tanta percepción positiva. Lo van a ver enseguida. Fíjense en el siguiente gráfico, donde se ve también de qué manera ha ido moviéndose frente al año pasado la cantidad de dinero que entraba en el mercado a comprar, a buscar oportunidades. Ha sido un muy buen año en estos primeros 6 meses. Ha sido un muy buen año, un muy buen primer semestre en cuanto a las rentabilidades. No en cuanto al dinero que entraba en el mercado. De tal manera que si vemos enero caída del 30%, fíjense, si nos vamos a la parte final, la media de este medio año, menos 16%, solo se salva el mes de junio, donde ya se ha visto que el inversor pequeño, el retail y el institucional decían, me estoy perdiendo la fiesta, de la rentabilidad, no de que otros estén ganando, porque ha sido sobre todo por movimiento de corporate, recomprando acciones en ese entorno, tirando el mercado arriba porque no había suficientes manos. Ahora la historia es diferente, pero fíjense, menos 30, menos 19, menos 15, menos 26, menos 13, más 7. Conjunto de media, menos 16%. De tal manera que tenemos un rally, pero tenemos una salida importante de volumen en el mercado. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también cómo esa preferencia alrededor del mercado europeo cambió. ¿Cambió cuándo? ¿Cuándo? Pues si lo vemos desde el inicio del año, vemos como SP, que está en rojo, tiene un comportamiento de underperformance respecto al mercado europeo, porque se entiende, veíamos peor a Europa, no ha sido tan mala el golpe por la guerra de Ucrania, sobre todo en materia energética, volvamos al value, volvamos a Europa, hasta que en el mes de junio dice el mercado, pero ¿qué hemos estado haciendo? Si estamos todos enamorados de la inteligencia artificial, no de las gafas de Apple, ¿eh? Ojo al movimiento también de Apple esta mañana de bajar la previsión, 1 millón, medio millón, 250.000, esta mañana ya 125, 130.000. Inteligencia artificial. ¿Y qué hace el mercado? La vuelta. Sobre todo cuando en el mes de junio vuelve el mercado a decir, me enamoro del growth, me enamoro de la inteligencia artificial. De ahí que viene ahora también el movimiento de decir, oiga, ¿hasta qué punto todo esto no nos está creando una burbuja de inteligencia artificial parecida a la del 2000? Fíjense en el siguiente gráfico, porque aunque las grandes tecnológicas dominan, lo vemos en el siguiente. Fíjense en este gráfico, euro, índice de sorpresa, Citi, sorpresa en Estados Unidos, verde, sorpresa en China, negro, sorpresa en Europa, en rojo. El índice de sorpresa que ahora mismo ve Citi para Europa está ya muy en negativo. ¿Quién puede ser la parte positiva del mercado? Estados Unidos, que es el que le está dando el giro a todo. Fíjense en el siguiente gráfico que les contaba alrededor de, sí, las grandes tecnológicas han dominado la primera parte del año, en la primera mitad de año, pero el growth ha liderado las salidas, lo cual nos pone la fotografía todavía peor, que es que hay alguien que estaba haciendo mucho negocio. Subo, vendo, subo, vendo, subo, vendo. Fíjense
43.600 millones en el growth, fíjense el movimiento en el value, fíjense en el movimiento en el core. Ojo con la fotografía de que también lo que ha habido es mucho movimiento de mucha gente que ha recuperado posiciones, sobre todo de las pérdidas del año pasado. De tal manera que la clave fundamental es hasta dónde va a seguir este movimiento alcista del mercado. ¿Hasta cuándo? No lo sabe nadie. Y si alguien se lo dice, se habrá equivocado. Pero lo que sí tiene que empezar a ver el inversor es qué fundamentales hay de que esto continúe hacia adelante y continúe con fuerza, como hasta ahora. Ojo con la fotografía. ¿Qué es lo que tenemos? Jim Rogers, el legendario inversor, diciéndonos, esto va de abajo, va a ser la peor caída que hemos vivido en nuestra vida. Pinco, diciendo, el mercado ha infravalorado el crash que se va a producir en el mercado por culpa de la subida de los tipos de interés, y esto va a peor, y cuanto más se infravalore y se piense que se puede conseguir un soft landing o un no landing, peor va a ser la caída. Mike Wilson lo viene diciendo desde hace meses, cuidado que viene un cráter del 15, ya no es del 15, es mayor. Bank of America, Michael Harnett, estamos ante el gran colapso, todos se equivocan frente a la tendencia. La tendencia es ese Ulises bien atado al mástil para pasar por al lado de las sirenas, que se llama recesión. Las sirenas van cantando, la recesión va viniendo, va diciéndose, va cogiendo cuerpo, va cogiendo forma, va calentándose poquito a poco. Ulises sigue escuchando a las sirenas y sigue yendo hacia adelante el mercado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que llega Ítaca? ¿Y dónde está Ítaca? En ese entorno. ¿Dónde está la fotografía? ¿Dónde está el final? ¿Dónde está la foto finish de todo esto? Y ahí estaría el entorno en el que se está moviendo ahora mismo un mercado que tiene una oportunidad por delante, un miedo tremendo por delante, por lo que pueda suceder. ¿Hasta dónde? Que no le confundan, que no le manipulen, que no le engañen, que no le tomen el pelo, que no le mientan. No lo sabe nadie. Y la mejor expresión de que no lo sabe nadie viene del año 2022 al 2023, donde era el apocalipsis. Y ha sido un subidón espectacular, histórico, por ejemplo, en el Nasdaq, donde no se ha visto un medio año como el que se ha vivido en el Nasdaq en rentabilidades, a pesar de todo lo que ha salido del mercado, buscando precisamente recuperar la rentabilidad de lo perdido el año pasado. 8 y 14, 5 claves del día, pónganlo en la agenda, mañana, festivo, Estados Unidos, Wall Street, pero la clave fundamental, rally final de cara a agosto o capitulación en el entorno de agosto, que es donde ahora mismo el mercado, los analistas empiezan a poner el foco. Fíjense que se va retrasando. No, va a ser el segundo trimestre. Bueno, va a ser el inicio del año. No, va a ser el segundo trimestre. Bueno, el inicio del tercero. Bueno, agosto. Solo falta que nos digan es 2027 y seguro que en 2027 algo se habrá producido por el camino. Pero, capitulación a finales de agosto o rally final. Rally final son 4.800, 4.700 largos, ¿eh? Segunda clave del día, nueva dosis de